Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte del tutorial de Bootstrap. La vez pasada habíamos realizado una pequeña navbar eh, de esta manera, donde teníamos estos links y teníamos este botón para poder cerrar y abrir el espacio, ¿no? La vez pasada ese botón no estaba funcionando. ¿Qué fue lo que modifiqué? Ah, si se van acá, tenemos la misma estructura, simplemente aquí importé Angular y Bootstrap. Angular no lo estamos usando por el momento, solamente es para tenerlo allí como ejemplo. Y a mero abajo, si se fijan, agregué este código, o más bien este CDN que trae la librería de jQuery y este trae los JS o los JavaScript de Bootstrap, ¿no? Bootstrap ya tiene un bundle o una serie de paquetes que podemos utilizar para trabajar con el mismo. Y en este caso nos trae las animaciones para poder, pues, mostrar en específico cada uno de los elementos que vamos a generar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos empezar a trabajar con la parte más importante que son las animaciones del mismo framework, ¿no? El framework ya nos permite hacer eso. Si se fijan, la estructura es exactamente igual. Tal vez se van a dar cuenta que cambié estas dos clases que están aquí. Collapse es la que nos permite colapsar o abrir el menú que estamos seleccionando, y Show nos permite establecer un elemento booleano donde le indicamos que el menú va a estar abierto desde el inicio, ¿no? Creo yo que eso fue lo que se realizó desde la vez pasada. No hubo mucho cambio, simplemente que cuando nosotros hacemos pequeña el menú y le damos clic al botón, se abre y se cierra dependiendo de lo que necesitemos. Y esta parte del dropdown, pues también, ¿no? Le damos clic y nos muestra links dentro de ese menú. Exactamente lo mismo si tenemos el menú abierto o grande, pues podemos visualizar cada uno de los links que tenemos aquí por separado, ¿no? Entonces, esta sería la estructura de nuestro navbar. Esto solamente sería la parte principal de nuestra página. Para lo que sigue, vamos a empezar a trabajar con la estructura donde vamos a mostrar nuestro código, nuestra información en específico, ¿no? En este caso va a ser un pequeño contenedor donde vamos a poder mostrar cada una de las partes en específico. Por ejemplo, uh, voy a mostrar o hacer una pequeña vista donde vamos a mostrar o hacer nuestro Hello World, ¿no? Entonces, debajo de nav, antes de los scripts, recuerden que los scripts deben de estar dentro del body. Lo que voy a hacer es generar un pequeño contenedor. Por ejemplo, Bootstrap ya tiene una clase que se llama Jumbotron. Jumbotron es un contenedor que podemos utilizar para poder mostrar ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un h1 aquí. Voy a agregarle una clase en específico, por ejemplo, h1.display3. Y le voy a poner aquí Hello World. Voy a guardarlo. Voy a ir a la vista de mi explorador y si se fijan, si nosotros utilizamos este elemento display3, pues podemos ver un título grande, ¿no? Si por ejemplo yo cambio aquí por display4, se hace todavía más pequeño. Display va del 1 al 6. Recuerden que es como si utilizáramos un H1 o un H6 dependiendo del elemento que estén seleccionando. Por ejemplo, si pongo display 6 me hace todavía más pequeño y con negritas, ¿no? Entonces, en este caso, estoy haciendo que el H1 se convierta en un elemento más pequeño todavía, en lugar de solamente dejarlo con la estructura del CSS, de HTML que tenemos desde el inicio, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo puedo seguir agregando elementos al Jumbotron. Ese contenedor ya nos permite establecer un padding dentro del mismo. Por ejemplo, este espacio que tenemos aquí sería el padding de la caja y ya no vemos el texto hasta el inicio de la pantalla, sino que le permite establecer un espacio donde nosotros podamos visualizar bien el texto, ¿no? Entonces, después de este elemento h1 voy a poner una etiqueta p y voy a agregarle la clase lead. Y voy a poner un texto de ejemplo y vamos a ver qué es lo que hace la clase lead. Voy a guardar esto, voy a ir a mi explorador y si se fijan nos permite establecer el texto de esta manera. Podemos visualizar, si por ejemplo yo quito la clase lead, si se fijan el texto es todavía más pequeño.
Cuando yo le indico que voy a utilizar la clase lead, quiere decir que le va a dar un espacio más grande y un tamaño de fuente un poquillo más amplio para que el usuario pueda leer lo que está dentro del texto, ¿no? También puedo establecer una separación entre la información que yo tengo aquí. Por ejemplo, después del P voy a utilizar una etiqueta HR con la clase my-4 y voy a ir a mi explorador, voy a guardar eso. Y si se fijan, yo tengo aquí una línea de separación indicándome que ese es el H que yo estoy seleccionando. Si por ejemplo yo le quito la clase my4, pues se visualiza un poquito más tenue, ¿no? Si yo lo regreso, pues puedo visualizar el elemento de esa manera. Si se fijan, chicos, está aceptando el tamaño del Jumbotron, está aceptando este espacio de padding que yo le dejo al texto. Entonces, en donde se termina el texto es donde se termina el HR. Si se fijan, el HR va un poquito más después del texto. Y eso quiere decir que solamente agarra el padding que le está permitiendo el Jumbotron seleccionar, ¿no? En este caso. Y, por ejemplo, voy a establecer una clase, un link para aprender un poquito más sobre esto. Por ejemplo, voy a hacer una etiqueta P con un texto de ejemplo. Y dentro de la etiqueta P voy a crear una etiqueta A que sea un link que funcione como un botón. Voy a hacer una etiqueta A que tenga la clase btn, btn-primary. En este caso el color primario que tengo en mi template es el morado. Y voy a hacer btn-lg. Eso quiere decir que va a ser un botón grande, ¿sí? Tenemos md, xs, s, por lo tanto podemos utilizar todas esas clases, ¿sí? Y voy a ponerle aquí aprender más, learn more, aprende un poquito más. Y si me voy a, tengo aquí el código, perdón, el texto sin el formato que tengo aquí arriba y tengo el botón de aprender más. Si se fijan, si yo le doy clic, lo único que hace es refrescarme la página. ¿Por qué? Porque nosotros no establecimos hacia dónde se va a dirigir ese botón. Yo puedo decirle que utilice la etiqueta, la propiedad href y decirle un gatito para indicarle que no quiero que haga absolutamente nada. ¿Sí? Vamos a verificar por qué la está refrescando. El href la está dejando ahí. Href está bien. Bueno, debería de funcionar. Pero tengo que indicarle el tipo de elemento que debe ser. En este caso es un botón. Y pues no debería estar haciendo eso, ¿verdad? Pero bueno, ok. Por ejemplo, yo puedo establecer que esto se vea con la etiqueta BR, establezco un enter con respecto al título que tengo, ¿sí? Y si se fijan, se pasó el elemento hacia abajo. Si yo hago esto pequeño, pues el texto se adapta al espacio que tiene con respecto a la pantalla, ¿no? Y si se fijan, el padding es todavía más pequeño. Esto es una de las propiedades o de las bondades que nos ofrece Bootstrap. Todo aquello que agreguemos directamente en un contenedor se vuelve responsivo, por lo tanto se va a adaptar al tamaño de la pantalla que ustedes están trabajando, ¿sí? Entonces, ya tenemos un pequeño texto. Voy a darle otro BR a ese botón porque se ve un poquito amontonado. De esta manera establezco un espacio más amplio y ya tengo un botón un poquito más visible, ¿no? Entonces, esta es la primera, generalmente es la bienvenida que nosotros damos dentro de nuestra página web, pero hay muchos más componentes que podemos utilizar directamente, ¿no? Podemos trabajar con un poquito más complejos, con elementos más complejos. Por ejemplo, voy a establecer aquí debajo de este Jumbotron otro Jumbotron. Jumbotron. Y voy a crear 7 botones. Voy a hacer button.btn.btn-lg. Y voy a copiar esto 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Si se fijan, yo debería de tener
6 botones sin texto alguno. ¿Por qué? Porque son puros botones primarios, pero yo puedo estar cambiando el valor que yo tengo. Por ejemplo, le voy a poner a este que es primario, secundario, para indicarle al usuario que es un suceso, o sea que todo estuvo bien. Puedo utilizar este para decirle que este botón va a ser de información. Un warning o una advertencia, esto es porque puede ser peligroso utilizar este botón. Y puedo utilizar un link. Voy a generar otra etiqueta. Voy a copiar este de aquí arriba. Voy a colocarla ahí. En lugar de danger, le voy a poner link. ¿Esto por qué? Porque puedo estar cambiando cada uno de los elementos dependiendo de las necesidades que tenga. Si el usuario necesita ver algo que es primordial, siempre utilizo la parte primaria, o sea, el botón primary. Si quiero que ese botón haga referencia a que no es algo tan importante, utilizo la clase secondary. Secondary, ¿sí? Si quiero que el usuario sepa que ese botón sirve para establecer que algo está bien, utilizo el elemento success o la clase success. Si le quiero especificar que va a ser para información, utilizo la clase info. btn-info, recuerden que siempre va el btn antes. Si por ejemplo quiero establecer que el valor es con respecto a un warning, pues tal cual lo dice la clase, es la clase warning, ¿sí? Para algo peligroso o algo que no queremos que el usuario se equivoque sería el danger. Y para establecer un link sería btn link. Si se fijan, las tipos de clases son bastante intuitivas. Con el simple hecho de que te sepas una, las demás salen por sí solas, ¿no? Si verificamos esto, pues nos damos cuenta que tenemos botones grandes. Y este es primario. Si se fijan, es el color que yo tengo por defecto en mi template. El secundario le da un hover o un efecto cuando ya lo presionaste de moradito, pero no es tan visible como el primario. Success es verde, quiere decir que todo está bien. Info es azulito. Warning es amarillo. Danger es rojo. Y un link, pues simplemente tenemos el botón allí con el link en específico. Si se fijan, el color de la letra ya lo especifica el template. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada extra. ¿Sí? Entonces, esos son botones, chicos. Podemos trabajar directamente con ellos. Incluso pueden modificar el tamaño. Por ejemplo, podemos hacer que estos sean tipo default. Voy a hacer otro jumbotron. Voy a copiar esto de aquí arriba. Nada más para que vean el cambio del tamaño. Por ejemplo, yo puedo establecerle. Voy a quitarle las clases LG. Y este es el botón que vamos a ver si ustedes nada más declaran el elemento botón. Si se fijan es todavía más pequeño. Cuando utilizamos el LG nos hace un poquito más grande. Y si quiero hacer botones todavía más pequeños, yo solamente voy a cambiar la clase o agregarle la clase small, ¿no? Entonces para hacer esto yo tendría que hacer btn-sm. Con sm, recuerden que LG significa grande, sm significa small. Si voy a mi explorador, pues todavía tengo botones todavía más pequeños de los mismos elementos que yo tengo aquí adentro. Está súper simple, no tiene mucho chiste. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con textos, pues puedo utilizar las etiquetas HTML sin problema. Por ejemplo, yo generaría otro jumbotron, otro contenedor. Y aquí haría H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Si yo visualizo esto en el explorador, pues me voy a dar cuenta que tengo todos los tipos de headings. Va desde el heading 1 hasta el H6. Recuerden que entre más grande el número, más pequeño es el tipo de texto. Si por ejemplo yo quiero hacer un título, por ejemplo yo puedo hacer algo como esto.
tengo un H3, pero quiero un subtítulo allí mismo adentro, yo puedo decirle, bueno, este es un heading, este es un título, voy a ponerle title mejor. Y puedo utilizar la etiqueta small de HTML ingresando o utilizando la clase TextMuted. Con TextMuted puedo decirle subtitle of text, puedo guardar esto. Y si me voy al explorador me voy a dar cuenta que tengo un título que está en negritas y un subtítulo que está como enmutecido, o en este caso que está grisáceo, donde nomás le indicamos que es un elemento del título que está un poquito, que está desfasado de lo que normalmente lo utilizamos para mostrar algo importante, ¿no? Y ya vimos la clase lead que nos permite establecerle un tipo de texto un poquito más complejo. Y nos damos cuenta que tenemos esto, ¿no? Si nosotros modificamos la clase, le quitamos la clase lead, pues notamos que el texto es totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con negritas, pues podríamos trabajar directamente con el elemento strong, que son etiquetas de HTML ya directamente. Por ejemplo, yo podría hacer que este lorem sea en negritas utilizando la etiqueta strong. De esta manera. Y si visualizo en el explorador me voy a dar cuenta que el lorem se encuentra en negritas, ¿sí? Si quisiera hacerla itálica, yo podría utilizar la etiqueta EM. Por ejemplo, también puedo utilizar estas etiquetas en cualquier tipo de elemento tipo texto. Entonces quiero que esta se vea itálica. Y se van a dar cuenta que el heading se encuentra italizado. Y a partir de allí puedo utilizar esas dos etiquetas de cualquier manera, ¿no? Puedo trabajar directamente con ellas, pero también puedo darle énfasis al texto que estoy seleccionando. Por ejemplo, vamos a hacer otro jumbotron. Para darle énfasis a cada una de las partes. Voy a quitar esto. Y voy a darle hasta aquí al texto. Voy a copiar esta P y voy a hacer 6 más. 4, 5, 6. Generalmente el código, en este caso el template, nos permite establecer 7 tipos de elementos. Por ejemplo, voy a utilizar... Esta no. Voy a hacer que todos estos elementos tengan una clase en específico. Ahí está. Voy a decirle que esto va a tener la clase. Y todas van a utilizar la clase text. Simplemente el atributo o la pseudo clase es la que va a cambiar. Por ejemplo, este va a ser TextMuted, que ya sabemos para qué funciona. Puedo ponerle un color primario. Primary. Puedo utilizar las mismas de los botones. Secondary. Puedo utilizar warning. Danger. Success. E info. Y si nos vamos a nuestra interfaz, me voy a dar cuenta que tengo colores, que tengo párrafos con cada uno de los colores. De esa manera le podemos dar énfasis a nuestro texto, ¿no? Y generalmente cuando estamos trabajando con tipos de texto, pues establecemos que también le estamos mandando a hablar a ciertas citas en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar con otro contenedor. Voy a quitar estas, ya no las necesito. Y voy a dejar una etiqueta P
Pero, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, este va a ser un lorem, pero hagan de cuenta que este lorem es una cita, ¿no? Es un texto en específico, pues yo puedo utilizar la clase mb, clase mb-0, y puedo decirle que ese elemento va a tener un footer o un pequeño lugar donde vamos a mostrar de dónde viene esa referencia que ustedes están seleccionando, ¿no? Por ejemplo, puedo decirle someone famous in y puedo hacer una cita ahí adentro, ¿no? Puedo utilizar la etiqueta site o cita, decirle que el título es source title y aquí le voy a decir source title y todo esto lo voy a meter dentro de un block quote. Recuerden que la etiqueta block quote nos hace una referencia a un elemento que estamos seleccionando. En este caso puede ser una cita a una frase famosa de algún artista, podría decir. Y podemos decir que va a utilizar la clase blue quote. Voy a cortar esto y lo voy a meter aquí. Y si nos vamos a nuestro explorador, vamos a ver algo como esto. De esa manera podemos establecer una cita dentro del elemento. Como asimismo podemos empezar a crear tablas, chicos, de diferentes maneras. Por ejemplo, voy a crear un div con la clase jumbotron o con la clase container, mejor. Para que, en este caso, esta clase container nos va a permitir crear filas y columnas. Por ejemplo, ahí voy a hacer una fila. Si se fijan, va a ser diferente al jumbotron. Para crear una tabla, pues voy a utilizar la etiqueta table de HTML. Y table va a tener la clase table de Bootstrap. Y le voy a decir que voy a utilizar la clase table hover. Eso quiere decir que cuando yo pase el ratón por encima de la tabla, pues se va a mostrar el cambio del elemento, ¿no? Este no lleva un guión, simplemente son dos clases diferentes. Y voy a utilizar la clase thead perdón, la etiqueta thead para indicarle cuál es la cabecera de la tabla. Y dentro voy a hacer un tr y voy a crear 4 ths. Voy a multiplicarlo por 4. Y cada uno de estos va a tener su propia estructura, ¿no? Por ejemplo, chicos, yo puedo establecer que cada uno de estos elementos, voy a decirle que este es type, este es color, age, name, por ejemplo. Si yo establezco esto y lo visualizo en el explorador, me voy a dar cuenta que tengo una tabla con esas propiedades en la parte de arriba, ¿sí? Esa es como la cabecera de la tabla. Luego, ya tengo la cabecera, después de ahí voy a crear el cuerpo, body, voy a utilizar table body. Y en cada una de esas voy a crear TRs donde voy a trabajar con cada uno de esos elementos. En este caso sería TR por 4, porque tengo 4 elementos. Y a cada uno de esos elementos le voy a crear un encabezado para poder visualizar la información que yo voy a establecer ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, voy a colocarle la clase row. No, solamente va a ser table-active. Y de hecho nada más se lo voy a poner a la primera porque pues es la que voy a establecer que va a ser el primer elemento, ¿no? Y cada uno de estos elementos va a tener su cabecera en específico. Voy a hacer th o table head.
Voy a poner que esta va a ser la activa, active, esta va a ser la default, esta va a ser la primaria, primary, y esta va a ser la secundaria, secondary. Y por ejemplo, yo puedo establecerle valores a cada uno de esos elementos. Por ejemplo, puedo crear, voy a hacer esto y voy a crear table celdas o celdas de la tabla por 3. Si yo visualizo esto en el explorador, pues voy a ver que tengo un elemento activo y cada uno de esos tiene sus propios elementos allá adentro, ¿no? Si se fijan, este es el tipo, que es el head que yo puse, y luego los valores que yo agregué. Sin embargo, ustedes pueden establecer el tipo de TR que quieren. Por ejemplo, yo puedo decirle que quiero que esta sea table success, y quiero que este sea table danger, por ejemplo. Si se fijan, le pone el color a la fila que yo estoy seleccionando, ¿no? Y se pueden ir así con warning, con info y con cualquier otro tipo de color que tenga la tabla, ¿no? De esta manera pueden crear tablas dentro de la misma paginita, ¿sí? Vamos a continuar con algo un poquito más específico, chicos, que son los formularios. Los formularios me permiten establecer una estructura donde el usuario va a poder insertar información y nosotros vamos a capturarla a través de JavaScript, ¿no? Me voy a ir hasta el inicio, antes del Jumbotron en específico que tenía. Y voy a crear otro, donde voy a crear un pequeño formulario. Para crear un formulario siempre utilizamos la etiqueta form al inicio. Entonces tengo que decirle form. No voy a utilizar ningún action porque no lo voy a mandar a ningún lado. La propiedad action nos sirve para indicarle hacia dónde se va a hacer ese request o esa llamada. Pero por el momento no necesitamos. Voy a utilizar la clase fileSeed indicándole que este es donde voy a colocar cada uno de los elementos. Y luego voy a utilizar la clase legend, perdón, la etiqueta legend, donde le voy a indicar cuál va a ser el título de este formulario. Si me voy a mi explorador, vamos a ver algo como esto. ¿Sí? Después de eso, generalmente yo creo un div con la clase formGroup para indicarle que este va a ser un grupo de elementos del formulario, formGroup, y le indico que también va a ser una fila. Y luego, generalmente creo un label donde le indico cuál va a ser el tipo de elemento que voy a mostrar aquí. Generalmente es el título del elemento del formulario. Por ejemplo, si quiero hacer algo para un correo electrónico, pues yo tendría que hacer un for aquí indicándole que es para un email estático, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser un solo email. Puedo dejarlo así de esa manera. Y puedo indicarle el tamaño que va a tener este elemento, ¿no? Por ejemplo, puedo decirle call sm-2. Y puedo decirle que esto va a ser un elemento call-form-label. Y aquí le digo el título que va a tener este elemento. Antes de entrar directamente con este call, quiero terminar esta parte de formularios para que entiendan cómo crear elementos para un formulario, ¿no? Pero en un momento continuamos con la grilla, que yo creo es la parte más importante de esto. Voy a crear un div que va a tener la clase call sm-10. Eso quiere decir que va a ser una columna de espacio pequeño que va a ocupar 10 espacios del tamaño de la pantalla. Y es aquí donde entramos con la parte de la grilla. La grilla en Bootstrap
Generalmente trabajamos con dos espacios en específico. Vamos a terminar esta parte y entramos con la grilla antes de meternos un poquito más a lo que es los formularios, ¿no? Para crear un formulario utilizo la etiqueta HTML input. Le digo el tipo, que en este caso va a ser texto. Puedo indicarle directamente en HTML que quiero que sea un email. Y para ponerle, si nosotros visualizamos este input así tal cual está, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene ni formato, ¿no? Es un input cualquiera, no tiene ni el estilo de Bootstrap. Entonces tendríamos que colocarle la clase para indicarle cuál va a ser el estilo que quiero visualizar. Para esto utilizo la clase form-control-plaintext. Le agrego un identificador porque el label tiene que saber para cuál elemento es. En este caso sería email. Y por ejemplo puedo agregarle un valor por defecto, ¿no? Puedo decirle value es igual a email arroba example.com. ¿Sí? Si nos vamos para acá, pues se van a dar cuenta que ya tiene el estilo de Bootstrap. Si se fijan, si yo no lo selecciono, ahí está el valor. Perdón, ahí está el input, pero si lo selecciono puedo seguir escribiendo directamente en él, ¿no? Borrar lo que tiene dentro, pero si refresco la página, pues se regresa el valor por defecto. Entonces, bueno, esto es la primera parte de formularios. Me voy a regresar a la grilla para que vean cuáles son las separaciones con las cuales vamos a trabajar ahorita. Vamos a hacer otro div con la clase Jumbotron. Y a partir de allí podemos empezar a trabajar con la misma, ¿no? Por ejemplo, generalmente nosotros trabajamos con contenedores que aceptan 12 espacios en el elemento. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo empiezo a trabajar con la grilla en Bootstrap? Pues primero tenemos que declarar cuál va a ser el elemento que va a contener nuestro contenido. Por ejemplo, yo le voy a decir div.container. Container. Generalmente estos dos, chicos, estoy haciendo un pleonasmo. Estoy haciendo dos contenedores, un contenedor que almacena otro contenedor. El Jumbotron lo único que hace es colocarle este pequeño fondo grisáceo al elemento. Si se fijan, este espacio que no se está utilizando está en blanco. Si yo utilizo un container por sí mismo, si solamente le digo a div.container y hago por ejemplo aquí un lorem, pues vamos a ver que no tiene ni fondo grisáceo, se ve ahí extraño. Entonces es mucho mejor utilizar un doble contenedor especificándole cuál es el formato que quiero visualizar. Y si yo hago aquí un lorem, bueno, utilizo una etiqueta p con un lorem, pues ya le da el padding en específico, le pone el formato claro y a partir de allí le da todavía un padding del segundo contenedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que voy a crear una estructura de tipo fila. Y esa fila, chicos, yo la puedo dividir en dos espacios. Por ejemplo, yo puedo decirle div col-sm si quiero espacios pequeños, -md si quiero espacios medianos, -lg si quiero espacios grandes. Eso quiere decir que nosotros podemos establecer en todos los elementos cada uno de los tamaños en específico, pero si nosotros hacemos col 1, con eso está utilizando todos los espacios de pequeño, mediano y grande. ¿Sí? Entonces voy a hacer 12 de estos. ¿Sí? Y en cada uno de los elementos voy a colocar una etiqueta P.
si nos vamos al explorador, nos vamos a dar cuenta que el texto se acomoda en el espacio en específico que tiene. Si se fijan, yo estoy diciéndole que este tiene el espacio de 1, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si nosotros colocáramos un treceavo, o sea, colocáramos 3 espacios, el mismo framework no nos mostraría más que irse al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque la grilla de Bootstrap, chicos, trabaja con solamente 2 espacios y esos 2 espacios son los que nos permite establecer una sola fila. Si el siguiente elemento pasa esos 2 espacios, lo pasa a la siguiente fila, aunque nosotros no lo veamos, la está creando por debajo, ¿sí? Entonces, esos 2 espacios es donde normalmente nosotros trabajamos con el comportamiento de nuestra estructura. Entonces, si nosotros queremos trabajar con eso, nosotros podemos separar las filas y las columnas en la cantidad de elementos siempre y cuando establezca esos 2 espacios. Por ejemplo, yo puedo decirle que voy a crear otro espacio aquí que sea row, otra fila, y le voy a decir que voy a separar esa fila en 2 elementos de 6. Call 6 por 2, ¿sí? Y por ejemplo, si yo establezco aquí 2 elementos tipo P, si me voy a mi explorador, me voy a dar cuenta que tengo ese título en una parte y le da un espacio y luego tengo la otra parte en los siguientes 6 espacios que estoy rellenando con el framework, ¿sí? Eso quiere decir que puedo trabajar con 6, con 3 o con cualquier múltiplo que nos permite establecer hasta 2 espacios, ¿no? Incluso puedo darle más cacho a una parte, por ejemplo, puedo decirle que ese espacio solamente ocupe 2 y este 10, y si se fijan establezco cada uno de los elementos dentro de la grilla. Puedo estar jugando allí con los elementos siempre y cuando el total de los elementos que estás creando dentro de tu row establezca que son 12 elementos dentro del mismo, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, chicos. Es muy importante trabajar con la grilla de esta manera. Pueden ustedes establecer cualquier tipo de control. Pueden ser botones, pueden ser texto, puede ser visualización de cualquier elemento, un título, una tabla, no sé, cualquier tipo de control que estamos visualizando aquí pueden trabajar directamente con esta grilla. Y de esta manera nos establece el no generar una estructura separada y que no sea visible para el usuario o que de alguna manera se traslapen elementos con el simple hecho de que ustedes coloquen eso. Si ustedes hacen grande o pequeño el elemento, pues ya muy pequeño, pues no se visualiza tanto, ¿no? Entonces, si se fijan, se adapta al espacio que tiene. Mientras más pequeños sean, más difíciles que no se soslapen. Pero si los establecen en una cantidad viable que el usuario pueda visualizar, pues el texto se acomoda o los controles se acomodan a como ustedes lo requieran, ¿no? Si se fijan, todos los demás también se establecen y se visualizan de la manera en la que se deben de visualizar. La tabla se acomoda sola, es una tabla responsiva y yo ya no tengo que hacer absolutamente nada para que esto no se soslape o se vea feo, ¿no? Entonces voy a continuar con esta parte de los forms. Si se fijan, yo aquí establecí que utilizará elementos tipo pequeños. Entonces le di 2 espacios al label y le di 10 espacios al input. Y a partir de allí yo puedo seguir haciendo inputs en específico, ¿no? Puedo, por ejemplo, darle un formato diferente al input del email. Por ejemplo, yo puedo crear aquí otro div con la clase formGroup. Generalmente cuando vamos a establecer un elemento de tipo formulario, pues siempre lo meto dentro de un div con la clase formGroup y establezco un label y un input en específico, ¿no? Voy a crear un label aquí. Este va a ser para un input de tipo email, pero un poquito más estilizado. Voy a ponerle input email. Decirle que este es email address. Ya quiero que el usuario inserte datos, entonces voy a utilizar el elemento input. Este va a ser de tipo email.
agregarle la clase form_controls. Generalmente al input siempre le agregamos la clase form_control. Y voy a agregarle un identificador. Este identificador va a ser este mismo que yo le puse label. El for siempre hace referencia al ID del input. Y por ejemplo yo puedo colocarle un placeholder a este input, ¿no? Por ejemplo, email. Vamos a ponerle enter email. Agrega un email allá adentro. Si por ejemplo yo visualizo esto, si se fijan, yo aquí tengo un elemento que ya tiene datos por defecto, pero si yo coloco algo aquí, pues yo puedo colocar cualquier tipo de valor en específico, ¿no? Sin embargo, como las validaciones de HTML no están funcionando, pues no está haciendo la validación de que sea un email en específico, pero con el simple hecho de que tú le agregues el type email, con eso sabe que solamente que ese input solamente va a recibir elementos tipo email, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con un password, pues yo puedo copiar esto que tengo aquí arriba. Si se fijan, para crear elementos de tipo formulario, pues es lo mismo. Simplemente creo un div con la clase formGroup, hago un label con el ID del mismo. En este caso sería input password. Aquí sería password. El ID es password. El tipo va a ser password también, porque también hay un tipo de formulario tipo password. La clase form_control lleva exactamente el mismo. El placeholder aquí en lugar de enter email sería enter password. Y si nos vamos a nuestro explorador, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos un input. Y si yo escribo algo, pues se visualiza como si fuera un password. ¿Sí? Ya no puedo visualizar lo que se está escribiendo dentro del mismo. Ya después sería crear un control donde nosotros le diéramos clic y pudiéramos visualizar los caracteres que se insertaron por el usuario. Pero ya eso es un poquito más adelante, ¿no? Incluso puedo crear selects o elementos de tipo opción donde nosotros seleccionamos la opción que queremos poner. Si se fijan es exactamente el mismo comportamiento. Voy a ponerle aquí example select. Este va a ser lo mismo, example select. Y pues aquí en lugar de un input voy a utilizar la etiqueta de HTML select con la clase form_control. Form_control. Y aquí en el ID pues le voy a poner el mismo que yo le puse aquí arriba, ¿no? Recuerden que el for siempre hace referencia al ID, entonces siempre lleva eso. Y voy a decirle que voy a hacer 5 opciones. Voy a decirle que este es 1. Voy a hacer esto para hacerlo un poquito más rápido. Olvidé, sorry. Entonces sería 2, 3, 4, 5. Si visualizo esto en mi explorador, pues voy a ver que tengo un select, donde le doy clic, se abre un dropdown y selecciono el valor en específico. Entonces de esta manera puedo seguir creando elementos de tipo select, pero hay otro tipo de botones que podemos trabajar directamente con ello. A partir de aquí sería muy interesante que trabajaran directamente con otros tipos de elementos tipo inputs, donde ustedes visualicen qué es lo que pueden hacer con ellos mismos, ¿no? Dentro de la documentación de Bootswatch, por ejemplo, se van a dar cuenta que tienen estos que son deshabilitados o solamente pueden leer el texto que está ahí adentro o seleccionarlo, ¿sí? No pueden escribir absolutamente nada. Tienen este example multiple select, por ejemplo, pueden seleccionar varios elementos de el mismo select y retornarlos.
un text area donde se pueden escribir cualquier tipo de elemento, un input para seleccionar archivos, radio buttons, checkboxers, sliders, un toggle que cambia de estado a true o false y pues hay un chorro de elementos, ¿no?, que pueden trabajar con ello. Si se fijan, este es un botón totalmente diferente, es un control distinto donde ustedes seleccionan el elemento y a partir de allí pues se supone que allí donde dice Choose File debería de aparecerles, si se fijan en la ayuda aparece el archivo que seleccioné, ¿no? Y con el botón de Upload pues debería de subirlo, ¿no? Por el momento eso no funciona porque recuerden que esto es solamente frontend, pero es una pequeña vista principal a lo que normalmente podemos trabajar con Bootstrap, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos pills que los vimos en la parte de Angular. De alguna manera, esto es paginación, esto ya lo veremos un poquito más adelante, pero sí estaría suave que aprendieran un poquito más sobre los inputs y cómo pueden implementarlos directamente. Bueno chicos, eso es todo por este video, espero haya quedado claro, no son cosas muy complicadas. Me gustaría que dentro del mismo concepto en el que están trabajando vieran cómo implementar algunos de estos elementos en el código que yo estoy haciendo y a partir de ahí vean cómo pueden trabajar directamente con controles un poquito distintos, ¿no? Entonces, espero haya quedado claro, chicos. Cualquier duda, estoy al pendiente. Gracias.